Muy buenos días, San Cristóbal. Muy buenos días. Damos inicio a su programa Diario Acontecer, como siempre, con las cosas importantes que usted tiene que saber. ¿Qué usted tiene que saber? Que con motivo del bicentenario y 10º aniversario del Centro Cultural Mirador en Santo Domingo, fue celebrada una actividad de exposición de pintura y una tertulia con la participación de varios sancristoberos. La exposición de pintura, los expositores fueron Dionisio Blanco, Carlos Puello, también Marcial Báez, José Francisco Pelletier de León, Manuel Nina Cesteros, Fermín Ceballos y Miguel Mella, entre otros. Estuvieron presentes en esta actividad, Rudy Almontaz, el historiador Odalis Pérez, Purísima de León y Juancho Guerra, que son los propietarios del Centro Cultural, como también el expositor, arquitecto Carlos Puello, Lorenzo Barona, un ciudadano distinguido de San Cristóbal, el sociólogo Nelson Medina, el doctor Ramón Puello Báez, el periodista Pacho Pimentel. También estuvo el doctor Benimé. En la tertulia participaron Pacho Pimentel, Odalis Pérez, Nelson Medina y Ramón Puello Báez. Fueron los que participaron en la tertulia, como también los invitados. Un ambiente de primera, un lugar de primera, en manos de ciudadanos distinguidos de esta provincia, como son Purísima de León y Juancho Guerra, que aprovecho para invitarle a este centro que queda al lado del Mesón de la Cava, ahí en el Mirador. Cultura, música en vivo, buenos tragos y una buena comida. Un momento exquisito, usted pasaría ahí. Los invito como San Cristobero. Pero vamos a ver cómo se desarrolló esta preciosa actividad con motivo del bicentenario de San Cristóbal. Adelante, señor director. Como panelistas invitados tenemos a Nelson Medina. Tenemos con el 10º aniversario del Centro Mirador, que en este espacio... Y por supuesto está Emiliano de la Rosa Luis Pérez. Y así damos inicio. Yo aquí en esta mesa debo confesar que me siento como una especie de un de San Cristóbal. Y cuando él dice eso, otro periodista famoso, David, que ahora está en cuidado intensivo con el COVID, dice: si es de San Cristóbal es trujillista. Y yo lo digo con el respeto del público, no soy, ni fui, ni seré trujillista jamás. Entonces yo digo, yo no soy trujillista. Y él vuelve y dice: bueno, pero los sancristoberos son trujillistas. Y yo le hice la siguiente acotación. Le dije: ¿quién, de dónde era, de qué provincia era quien redactó el manifiesto febrerista con el cual destituyeron a Horacio Vázquez? Y dice: de Santiago. ¿Y de dónde bajaron las fuerzas militares que derrocaron a Vázquez? De Santiago. ¿Y quién, dónde, en qué
provincia existe un vestigio de exaltación a Trujillo? En Santiago. Y entonces, ¿quiénes son los trujillistas? Porque que yo recuerde, yo tengo 66 años de edad, orgullosamente vividos, en el buen sentido de la palabra. Yo no recuerdo que en San Cristóbal quede un vestigio de exaltación a Trujillo. Es este. No recuerdo que en San Cristóbal exista un vestigio de exaltación a la figura de Trujillo. Sin embargo, en otras provincias que le dicen no ser trujillistas, sí quedan vestigios de exaltación. ¿Y para qué digo esto? Quiero contarle 3 anécdotas muy breves rápidamente. Cuando yo me jubilé, gracias a Dios estoy jubilado, Boli, yo comencé a visitar a algunos amigos y amigas en San Cristóbal. Y una de esas personas que visité fue a doña Gracita Varina, que en paz descanse. Y duré toda una mañana hablando con doña Gracita Varina. Ustedes saben que doña Gracita Varina ocupó importantes posiciones durante la era de Trujillo. Y a propósito de esta exposición que se hace aquí hoy, ella me contó lo siguiente y quiero compartirlo con ustedes. Era doña Fefita Pimentel, era la gobernadora, y doña Gracita, que era muy amiga de doña Fefita Pimentel, vio en la prensa de que Jaime Colson iba a hacer una exposición pictórica acá en Santo Domingo. Doña Gracita fue amiga personal de Jaime Colson. Entonces le dice a... Vamos a usar los dos entonces. Le dice doña Gracita a doña Fefita que visiten a Jaime Colson acá para organizar, después de la exposición acá en Santo Domingo, una exposición en San Cristóbal. A doña Fefita le gustó la idea, hablaron con Jaime Colson y organizaron la exposición en San Cristóbal. La exposición fue exitosa, según lo que nos contó doña Gracita. Y de ahí es que surge la petición al jefe en aquel entonces, ya el liceo musical estaba construido, el liceo musical Pablo Prado, para hacer la escuela de pintura en el liceo musical. Y entonces se contrata al profesor Pedro de los Santos, que era el maestro de pintura y de escultura en el liceo musical Pablo Claudio. Y fíjense lo siguiente: Dionisio Blanco, que es uno de los que expone aquí hoy, salió de la escuela de pintura del liceo musical Pablo Claudio, pasó por las manos del profesor Pedro de los Santos. Marcial Báez, que está aquí con nosotros. Marcial, ¿dónde está Marcial? Marcial Báez pasó por las manos de Pedro de los Santos. Carlos Puello, que está acá, pasó por las manos de Pedro de los Santos. Fermín Ceballos, Miguel Mella, bueno, junto con Carlos Puello, Carlos me ayuda, estaba Bianco Martínez y Brano Martínez, los hermanos Bianco y Brano Martínez. Generoso de León. Una acotación: ese primer premio de Jaime Colson lo ganó Generoso. Ah, mira qué bien, mira qué bien. Mira qué bien. Pero fíjense, doña Gracita me contó eso hace 3 años. O sea, cuando doña Gracita tenía 100 años de edad, me contó eso. O sea, fíjense la mente que tenía doña Gracita. Y me alegra que tú lo digas, Purísima, porque avala lo que acabo de contar. Entonces, ¿qué quiero decirle? Que el liceo musical, y lo decía Odalís hace un momento en sus palabras, San Cristóbal es una cantera de arte, de artistas. Porque así como los pintores, y yo que también soy egresado del liceo musical, porque muchos de ustedes quizás no lo saben, yo digo que fui, aunque eso no se olvida, músico. Yo fui músico, yo soy egresado del liceo musical y del Conservatorio Nacional de Música. Yo pasé por las manos de Juan Javier Rodríguez. Yo pasé por la mano de Mario Peralta de Moya, ¿lo recuerdan al profesor Mario Peralta? Yo toqué con la orquesta Santa Cecilia.
Yo toqué con la Orquesta Santa Cecilia. Bien, pero San Cristóbal es una cantera. No hay orquesta del país que no tenga músicos de San Cristóbal, y son buenos todos. La orquesta sinfónica, hasta el grupito de más baja categoría que usted encuentre acá en Santo Domingo, tiene músicos de San Cristóbal. Teddy Herrera, Johnny Ventura. Bueno, hay un merengue de Johnny Ventura, que él va mencionando todos los instrumentos, y hay uno que dice fulanito con la guira y fulano con su trombón. ¿De dónde es ese trombón? De San Cristóbal, que pasó por la Academia de Música de Juan Gabriel Rodríguez, que lo dirigía el profesor Juan Gabriel Rodríguez. O sea que San Cristóbal es una cantera de artistas. Bueno, muchos de los que están aquí recordarán a Tamares, el escultor Fran Tamares, al lado de doña Chichita Barina. Bien, exactamente. Porque es bueno que ustedes sepan que Odalis y yo somos primos. Yo soy Nelson Medina Nina y Odalis es Odalis Pérez Nina. Mi mamá y su mamá eran primitas hermanas. Bien, entonces, Tamares, ustedes sabían que es el único pintor dominicano que tiene un cuadro en el Palacio de Buckingham, en Londres. Ese morenito que vivía ahí al lado de doña Chichita Barinas. Y ahora mismo, bueno, hay un hermano de Fermín Ceballos, músico, cantante que trasciende en Estados Unidos, en este estado sureño, en Texas, de San Cristóbal. Hermano de Fermín Ceballos, que dispone esta noche aquí con nosotros. Mencione a uno de los grandes pianistas dominicanos de San Cristóbal, Tuto Díaz. Bien, ahí voy. Hijo de don Ramón Díaz. Tuto, miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional. Su hija también, chelista, integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional. Felito Lachapelle, egresado del Liceo Musical, miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional. Hipólito Javier, egresado del Liceo Musical, miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional. Leini Javier, su hermano, egresado del Liceo Musical, director musical de la Corporación Wilfrido Vargas. Y ahí pudiera yo amanecer mencionándole, porque es mi campo en el que me desarrollé. Pero hay otro aspecto, y con ello me voy a callar para darle turno a mis colegas, que quiero mencionar, que también tuvo en el Liceo Musical su guía inspiradora, y es... Bueno, está vinculado el desarrollo de la práctica artística cultural en San Cristóbal. Bueno, casi todos los que están aquí son de mi generación, pero en San Cristóbal había grupos de teatro, grupos de baile. Bueno, Odalis y yo fuimos de un grupo que se llamó La Rueda, grupo teatral La Rueda, y después La Llave en el Liceo Musical. Bueno, Calíope fue el primer grupo de poesía coreana del país. Pero había grupos de baile, tanto de baile folclórico como de danza, y coros. Bueno, había en el Instituto Politécnico Loyola había un coro en el Liceo Musical, había el coro de Acción Católica, que fue muy con Tony Rivas, y había en la Iglesia Adventista había un coro, no era un coro realmente, sino como un cuarteto. Bueno, me están haciendo señas como que Dios quiere. Bien, entonces lo que quiero, y para cerrar, que San Cristóbal es una cantera, lo decía Odalis, de arte en todas sus manifestaciones: la música, la plástica, la poesía. Bueno, hay algo que he dicho en otros escenarios: de los 4 movimientos literarios trascendentes que ha tenido la República Dominicana, 3 surgieron en San Cristóbal, o de mano de San Cristóbalense. El vedridismo con Zacarías Espinal, el romanticismo con el primo de Rudy, Osvaldo Basil, y el postumismo con nuestro Domingo Moreno Jiménez. Muchísimas gracias. Sobre ese pasado, que de hecho de Morisi decía en un momento en su libro que en 1847 San Cristóbal era una de las provincias más ricas en ganado,
tenía una agricultura buena, contó en siendo frutas y especies animales, lo contó, tomado incluso de la colección Lugo, geografía de San Cristóbal, toda una serie de cosas que conocemos. Esa es una primera etapa. Una segunda etapa es la etapa posterior a la primera ocupación norteamericana del 16, donde ya iba dentro de lo que se llama el ritmo político ascendente hasta llegar a Horacio Vázquez. Luego pasa a la formación donde el presidente Rafael Leónidas Trujillo ocupó una de las grandes franjas hasta el 61, que fue ajusticiado. Y luego ese otro ritmo es el de la más clara modernidad, el de la más clara lucidez, cuando ya viene el periodo de la Guerra de Abril, luego del golpe a Don Juan Bosch. Eso lo hemos descrito en un libro que publicamos sobre Eleazar Montaz, ¿no? Como un militar revolucionario que surgió en San Cristóbal y que realmente fue un pilar desde ese punto, su condición de memoria y demás. Con lo cual incluso la Guerra de Abril estuvo, de hecho, con muchos representantes en Santo Domingo y eran de San Cristóbal. Recuerdo yo pequeño cuando llegaron los constitucionalistas a San Cristóbal, al Parque Piedra Viva. Creo que los que están aquí algunos se tienen que recordar. Luego de eso viene el presente, que es lo que más me interesa. Señores, cuando yo digo que San Cristóbal es un pueblo testimonio, y no he tomado esa noción de Darcy Ribeiro, digo que es un pueblo que está en la cúspide de la contemporaneidad. Sin embargo, nuestros historiadores se refieren más a la etapa del pasado. Yo recuerdo esos coloquios que hacía don Pimentel Muñoz, que se convertían en toda una línea de recuerdos, de personajes y de cosas que no eran historia. ¿Qué sabemos hoy de San Cristóbal? San Cristóbal es un pueblo atravesado en su identidad. Ahora ya no es la identidad a la que yo me refería, sino una identidad viajera, paracaída, que ha invadido ese pueblo y se lo han cogido, señores, para él. Nosotros allí somos un pequeño retablo, y ese pequeño retablo son ustedes que están aquí, que de una u otra manera somos allegados, por sus apellidos, por sus prácticas morales, sobre todo, por su buen comportamiento social en cuanto a la producción. Nos vamos a la pausa y regresamos. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hay una tierra en el Caribe, llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena y de gente que trabaja y se destaca donde quiera. Es una tierra de primera, de gente que trabaja y se destaca donde quiera. Es una tierra de primera, con nuestro
cacao, cerveza y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. Es una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Cuando un pueblo y un presidente hacen suya una meta, todo se puede. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Ya abrió sus puertas la nueva y moderna planta de agua Castalia, brindándote ahora el innovador servicio de autoagua, donde podrás hacer tus compras desde la comodidad de tu vehículo y a la mayor velocidad. Nuestras instalaciones cuentan con equipos de última tecnología y un moderno laboratorio para el aseguramiento de la calidad. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y disfruta de esta nueva experiencia que te ofrece Agua Castalia. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, líder en energía limpia. De don Sócrates Barina Coacú y otros también que han escrito varias historias de San Cristóbal. Ahora bien, se ha escrito en modo comparativo la historia de la naturaleza física, ¿no?, de la tierra de San Cristóbal. Se puede cuantificar las lluvias, ¿no?, las inundaciones de ríos, los desastres que han sucedido en San Cristóbal históricamente. ¿Se ha escrito alguna vez una historia de las mentalidades que han confluido en San Cristóbal? Eso que se llama la nouvelle histoire, la nueva historia, tiene realmente un correspondiente que es cómo se están tratando los fenómenos. Y mientras los fenómenos se escriban de una manera anecdótica, no vamos a tener una certeza de lo que es ese nuevo pueblo de San Cristóbal, nueva provincia de San Cristóbal, donde en todos los lugares que conforman esa provincia ha cambiado la mentalidad, han cambiado los ritmos económicos, han cambiado la educación, señores. Ya el presente de hoy, lo contemporáneo, define rasgos que tienen que realmente hablar de transformaciones. Ya incluso la población de San Cristóbal, la tradicional, ¿no?, y la mediana, ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Ya nosotros no dependemos de lo que se llama el mapa propio de San Cristóbal, porque en todas partes tenemos ciudadanos y personas de San Cristóbal que conviven aquí. Tenemos San Cristóbal en Rusia, en Alemania, en Nueva York, tenemos en París, España, tenemos en el mundo entero, señores, San Cristóbal. Teníamos San Cristóbal en los países comunistas, que era lo que era más temerario allá, no se podía viajar, el que iba allí no podía venir, no, ya todo eso, señores, todavía hoy tenemos ciudadanos que viven allí y que piensan a ritmo y a saltos de lo que se llama su desarrollo. Ya las personas tradicionales han perdido terreno. ¿Por qué? Por lo primero, porque han desaparecido sus mayores. Y lo que se llaman las bibliotecas de la tradición de San Cristóbal, que son los ancianos, se han ido y han dejado una historia que circula, que se corrompe a cada rato, porque la gente la deforma, la gente la cuenta de una manera, y nosotros vivimos esa nostalgia de los orígenes. Creo que la visión sobre San Cristóbal hay que irla cambiando. Señores, ya basta de ese lastre de Trujillo. Se han escrito miles de libros aquí. Yo creo que el Trujillo fue el presidente, la personalidad más creadora, que ha dado lugar a novelas, cuentos, poesía, la personalidad más grande, aunque nos pese, aunque nos moleste, pero es la personalidad del siglo más importante. Todavía trasciende el siglo XXI, entramos en el tercer milenio y ahí sigue pesando ese lastre de San Cristóbal. No es que lo olvidemos, pero que le demos paso a otra historia, la contemporánea,
Nosotros tenemos grandes economistas, ingenieros, tenemos otras poblaciones, tenemos otras creencias religiosas en San Cristóbal, cuando antes era permitido solo a media, en la época precisamente de Trujillo, que lo que era un abanderado de la Iglesia Católica. Entonces, yo creo que se impone una nueva historia de San Cristóbal, la historia de los jóvenes de San Cristóbal, no por oponerlos a las tradicionales personalidades, pero también hay que ver cómo pensaba esa gente. ¿Por qué el desarrollo fue lento en algunos casos y rápido en otros? Tenemos instituciones educativas que fueron grandes instituciones. El Colegio Loyola, ¿no? El Colegio San Rafael, que dio mujeres realmente nobles, éticas y además de eso sabias en cuanto a su profesionalidad. Tenemos realmente empresarios que han descollado yéndose de San Cristóbal, porque si se quedaban ahí no iban a descollar. Y aún así tenemos también personas que fueron grandes forjadores de familias. La historia que se escribe no es nada más la económica o la historia social, la historia familiar, la historia, por ejemplo, de los conflictos. Toda esa historia, realmente esa historia que se está estudiando a nivel de las grandes universidades del mundo. Esa historia de los indicios que nos lleva a conocer personas que muchas veces se han convertido en mitos y en leyendas. Esos mitos, esos personajes, señores, tienen una sabiduría que hay que conocerla, porque son parte de un acervo cultural. O sea que lo popular y lo oculto se han hecho historia en San Cristóbal. Yo creo que debe haber un cambio de actitud de nuestros historiadores, y convino a las personas que escriben historias, que escriben crónicas, a que realmente puedan analizar ese presente crítico de San Cristóbal, que está al borde de desaparecer desde el punto de vista de su tradición, como está ocurriendo en muchos pueblos, porque las amenazas del alto capitalismo, las amenazas de esta alta modernidad han llevado a que los pueblos tengan que emigrar. Entonces nos convertimos de pueblos testimonios en pueblos migrantes. Entonces esas son cosas que los historiadores de San Cristóbal, los jóvenes ya, porque los que escribieron aquella historia tenían su contexto, pero ahora hay otros contextos que hay que atacar, y que creo que personas que tienen voz pública pueden exaltar los valores de allí a través de una nueva teoría y práctica de la escritura de la historia. Entonces yo quiero proponer eso para ver si nosotros hacemos una transición en lo de Trujillo siempre, porque nosotros contribuimos precisamente a esa condena, dándole vida, vitalidad, dándole todo, recordando. Ya miren, no hay vestigios trujillistas en San Cristóbal casi. Esos son por la memoria de nosotros que existen eso, pero ya incluso al nivel de desarrollo social, económico e histórico, San Cristóbal es otra mentalidad. Ya nuestros hijos, ya nuestros hermanos, ya piensan diferente, aunque todo pueblo tiene una fase nostalgiosa, incluso en el término, nostalgiosa, porque siempre vamos a estar plegados a la conciencia moral y a la conciencia ética. Creo que las estructuras que definen el conocimiento del pensamiento de la gente que vive en San Cristóbal es poquísima, porque estamos invadidos de todas las provincias, hasta fronterizas, vienen y van allí, porque San Cristóbal es un pueblo cercano. Se dice incluso que es un barrio de la capital, lo cual no es cierto. San Cristóbal es una provincia distinta. Incluso con el caso Jaina, que siempre ha habido discutido de todo eso. Señores, el concepto de provinciano ha ido desapareciendo poco a poco. Óigame, tiende cada uno a la universalidad ya. Ya incluso el provinciano quiere ir a Nueva York, a vivir en París, en Alemania, a estudiar en Rusia, a estudiar en Italia. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a la soledad y al olvido. Todo el que vive en una ínsula vive olvidado, porque no vive en continente. O sea, es parte de lo que se llama la desprotección del poder mundial, de los grandes mercados. Incluso hasta por traslado. Usted vive en Sudamérica, usted tiene muchas maneras de conectar con muchos pueblos. Pero cuando usted vive en este insulario caribeño, usted está, como dice, apartado. Incluso nosotros, yo hago una encuesta aquí, y muchos de nosotros no conocen dos pueblos del Caribe, fuera de Santo Domingo, o Puerto Rico quizás, o Cuba, porque ahora hay otro tipo de apertura. Pero después todo ese Caribe inglés, francés, danés, lo conocen.
La antillanidad que decía Hostos no se conoce y nosotros queremos Hostos, pero ¿quién ha ido, por ejemplo, a Jamaica, a Paramaribo, a Guadalupe, 2 o 3 años, Martinica, todos esos pueblos que son el Caribe? Por eso existe la caribeñidad, y nosotros somos personas que tenemos gente del Caribe, tenemos cocolos, tenemos jamaiquinos, porque ya el mundo se ha vuelto, señores, poroso en las fronteras. Entonces, desde esa perspectiva yo creo que debe estudiarse ya el pueblo de San Cristóbal, la provincia de San Cristóbal, porque también eso recorre sus mentalidades. Tenemos realmente empresarios que han descollado yéndose de San Cristóbal, porque si se quedaban ahí no iban a descollar. Y aún así tenemos también personas que fueron... Nos vamos a la pausa y regresamos. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hay una tierra en el Caribe, llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena y de gente que trabaja y se destaca donde quiera. Es una tierra de primera, de gente que trabaja y se destaca donde quiera. Es una tierra de primera, con nuestro cacao, cerveza y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. Es una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Cuando un pueblo y un presidente hacen suya una meta, todo se puede. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Ya abrió sus puertas la nueva y moderna planta de agua Castalia, brindándote ahora el innovador servicio de autoagua, donde podrás hacer tus compras desde la comodidad de tu vehículo y a la mayor velocidad. Nuestras instalaciones cuentan con equipos de última tecnología y un moderno laboratorio para el aseguramiento de la calidad. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ven y disfruta de esta nueva experiencia que te ofrece Agua Castalia. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, líder en energía limpia. Siendo preciso en algunas ideas, pero a tono con lo que ha dicho Odalis Pérez, yo creo que es una urgencia en San Cristóbal, y eso debe promoverlo alguien. Por ahí yo veo a Ramón Mesa, un promotor cultural muy notable que hay en San Cristóbal junto a su esposa, y yo considero necesario que personas de San Cristóbal, estudiantes universitarios, estudiantes secundarios, profesionales, etcétera, escriban y produzcan libros o ensayos sobre una serie de asuntos de valor público, histórico, que existen en San Cristóbal. O sea, que los estudiantes se involucren en esa tarea y se coordinen eso y se promueva. La lista de temas locales es muy amplia y no es necesario entrar en detalle en este momento. Uno de los temas que yo creo que hay que abordar en San Cristóbal en esta materia es una historia bien sustanciada acerca de Cambita Garavitos.
Ya Emiliano de la Rosa, quien yo suponía que iba a estar aquí, hizo unos apuntes rudimentariamente impresos hace muchos años, que estimo deben ser sustanciados, ampliados y editados formalmente sobre la historia de la fundación de Gambita Garavitos. Hay un borrador de un libro que debe ser localizado, como sea, que se dice escribió el fenecido periodista Daniel Martín Lorenzo, y que él entregó a un sacerdote que falleció hace 2 años del COVID, que fue rector de Loyola, no recuerdo su nombre, Antonio Lluveres, y se dice que el periodista Daniel Martín Lorenzo le entregó ese borrador a él, que si se localiza, yo creo que puede nutrir un buen libro sobre la historia de Gambita Garavitos. Pero hay un tema que yo quiero que se escriba también, recientemente se divulgó que hay unas filtraciones que están afectando el techo de la iglesia parroquial de San Cristóbal, y había un movimiento para enfrentar ese problema, se estaba haciendo un presupuesto. El YEGI dispuso una suma inmediatamente para iniciar ese trabajo, pero ustedes no se han preguntado, y aquí yo veo a los hermanos de León que tienen mediana edad, y yo quisiera que alguien me diga cómo pintó Bela Zanetti esas pinturas en el techo de la iglesia. ¿Cómo se subió él ahí? Bueno, pero eso hay que escribirlo y explicarlo. Hay una persona que dijo una vez en los encuentros históricos que yo hago, que Bela Zanetti lo sacó, porque él es muchachito, entraba a la iglesia a ver a Bela Zanetti, pensaba pintando, y Bela Zanetti lo sacó. Me refiero a Efraín Castillo, que es un brillante expositor y con la mente lúcida, y puede escribir sobre eso. Pero lo que se necesita es una historia sencilla de la vida de Bela Zanetti en San Cristóbal, que se casó en San Cristóbal con una vieja compañera y llevó niñas pequeñas que hoy son mujeres bien adultas. O sea que, segundo tema pendiente en San Cristóbal, la vida de Bela Zanetti en San Cristóbal. Hace falta, y eso tiene el mejor ejemplar que puede abordar ese trabajo, lo tenemos aquí en Odalí Pérez. Es una relación completa de los libros editados por san cristóbalenses o no, que tocan, que manosean a San Cristóbal. Hay una lista muy grande de libros, pero se necesita que esa lista esté a disposición del público, bien elaborada y bien documentada de cuáles son los libros que tocan o mencionan a San Cristóbal. La participación de San Cristóbal en la revuelta constitucionalista del 65 es otro trabajo que formalmente debe ser elaborado. Pero se necesita también una historia deportiva, o al menos escribir sobre la historia de algunos deportes. Cómo se inició el fútbol en San Cristóbal, cómo se inició el baloncesto, cómo el softball, que son deportes relativamente nuevos en San Cristóbal, pero que ya tienen 60, 70, 80 años que surgieron allá. Siempre he creído interesante elaborar una lista de los generales, secretarios de Estado y diplomáticos que ha tenido San Cristóbal. Pero para apuntalar su imagen cultural e histórica, San Cristóbal necesita otras muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, un tema que estamos hartos de plantearlo, pero no ha sido acogido porque no ha sido bien empujado. El nombramiento de calles con los nombres de personajes importantes de las últimas décadas. Y hay algo que yo planteé en el libro En Memoria de San Cristóbal, y el otro día se le dio vigencia a eso. Da luz a la vieja iglesia católica de frente al ayuntamiento.
No con la intención de que vuelva a ser un templo religioso, porque ya San Cristóbal no necesita, sino para que sea un pequeño auditorio para actividades especiales, conciertos, encuentros históricos, reuniones. Incluso puede servir como museo municipal. Publicitar para uso turístico el punto exacto donde nació Rafael Leonidas Trujillo y el lugar donde permaneció el cadáver durante algunos meses en 1961 es otra tarea pendiente en San Cristóbal. Y finalmente, de lo que me viene a la memoria y para finalizar, instalar un museo fotográfico de San Cristóbal. Y ustedes saben todo en ese tenor que es de justicia mencionar y valorizar la labor de rescate de imágenes de personajes populares de San Cristóbal que realiza en Nueva York, en una página de web, Elías Domínguez. Yo le decía, mira Rudia, todo lo que uno ha investigado y ha leído, y yo en los últimos años he estado muy buscando datos de la historia y escribiendo sobre San Cristóbal, en fin, me he dado cuenta que si uno no defiende su ciudad, las primacías de su ciudad, la historia de su ciudad, el valor de su ciudad, otros no lo van a hacer. Tenemos que ser nosotros los sancristobalenses. Y es lo que dice precisamente Odalis. Y hay una cantera de temas sobre los que se puede escribir sobre San Cristóbal. José Pimentel no me deja mentir, que yo a todos los muchachos de allá, como yo les llamo, que escriben, que se interesan, digo, escriban, publiquen. Y yo le decía, mira, por un ejemplo, que en ese momento me acordé, le dije a Rudia, yo no sé si hay mocanos aquí, pero bueno, los mocanos dicen, la Constitución de Moca. Pero ¿cuál Constitución de Moca? Porque allá en 1858 se modificó ampliamente la Constitución de la República Dominicana, votada el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, la Constitución fundacional de la República. Se modificó, se le incluyeron muchas cosas liberales, muy bien, todo eso. Pero es la Constitución fundacional, no hay una Constitución de Moca, o se hizo una Constitución nueva. Porque las estructuras fundamentales del Estado Nacional, concebidas en la Carta Magna, estaban ahí, eso no fue modificado. Bueno, más adelante, la Constitución de Juan Bosch, por ejemplo, se dice, ¿verdad? Del 63, muy amplia, liberal, democrática. Sí, pero es la Constitución de 1844 modificada, porque toda constitución de todas partes del mundo se modifican, se le hacen enmiendas, se le hacen reformas profundas, pero es la misma Constitución de la nación. El mismo modelo. Exactamente. Entonces, bueno, ahora si nosotros no hablamos de la Constitución fundacional, que es la Constitución, eso le decía yo a Rudia precisamente. Pero eso mismo que yo estoy diciendo lo encontramos en toda la historia nacional. En toda la historia nacional. Los historiadores nuestros, en gran medida, han trabajado de manera muy lineal y van al hecho y a la narración de los hechos fundamentales, pero no se detienen en los detalles. Y en los detalles muchas veces está lo fundamental de la historia que se está contando. Yo pongo el ejemplo de la Reforma. Duarte, inteligentemente, que era un estratega, dice, bueno, tengo que apoyar este movimiento que hay contra Boyer para dividir al pueblo haitiano, las fuerzas políticas haitianas y militares, y poder, digamos, digo yo, pescar en río revuelto, o sea, lograr infiltrar la idea de la separación y a la gente que estaba involucrada para ganar terreno. Bueno, cuando estalla el movimiento de la Reforma en Santo Domingo, hay un tiroteo, se enfrenta con las fuerzas haitianas, eso hubo muertos, todo el mundo salió corriendo. ¿Para dónde coge Duarte? Eso casi no se destaca. Para San Cristóbal. ¿Por qué Duarte coge con sus partidarios para San Cristóbal? Porque en San Cristóbal ya él conocía, y los trinitarios lo sabían, era un pueblo revolucionario antihaitiano, comprometido con la separación desde muy temprano.
Antes de que Duarte predicara la idea de la independencia, ya San Cristóbal era un pueblo antihaitiano. ¿Por qué? Están las razones de que una buena cantidad de familias que residían ahí eran mulatos que habían venido de la parte oeste, donde se había establecido la colonia francesa de Santo Domingo. Y cuando se sublevan los esclavos, que luego fundan el Estado haitiano, queman, matan, y esta gente salió huyendo de allí. Muchos de ellos compraron terrenos en San Cristóbal. De hecho, la hacienda fundacional de lo que hoy es San Cristóbal la compra una familia precisamente, y en eso hizo un gran trabajo de investigación el padre de Sócrates Barinas, don Pablo Barinas, que escribió y reveló y dio los datos de la compra de esos terrenos, de esas haciendas. La hacienda San Cristóbal, por ejemplo, que ya tenía ermita, que ya tenía cementerio, que ya tenía... Y a partir de ese maté que se fue formando ahí, luego viene y se desarrolla el poblado de San Cristóbal. Pero yo digo, en el caso de la reforma, Duarte llega a buscar allí el auxilio del comandante militar de San Cristóbal, comprometido, amigo de él y comprometido con el movimiento separatista. ¿Y qué pasa en San Cristóbal? Que se reúnen las fuerzas de Baní, de la zona de Ocoa, en fin. Y a partir de ahí, luego de vencer una resistencia de Lorenzo Araujo, que se sublevó en Atillo, que no quería porque era boyerista, en fin, pero lo convencieron de que el movimiento era ya inevitable, y entonces él finalmente se sumó y arrancan para Santo Domingo. O sea, Duarte desde San Cristóbal, con el comandante militar y todos los militares que se formaron en esos grupos ahí, con un contingente, avanza hacia Santo Domingo. No tuvieron que tirar ni un tiro porque Carrier, que estaba al frente de Santo Domingo, ya tenía la información de que Boyer estaba liquidado, de que nada se podía hacer. Había ya un consejo militar y aceptaron entregar pacíficamente el poder. Pero fíjense ustedes el rol que juega San Cristóbal en la reforma, que fue un movimiento importante para lograr posteriormente la separación. Pero casi los historiadores no se detienen en esos detalles. Por ejemplo, conocemos el hecho de que Sánchez entra por Haití, y tal como lo dijo en su proclama, entro por Haití porque no puedo hacerlo por ninguna otra parte, pero si alguien quiere mancillar mi nombre, decirle que yo soy la bandera nacional. Eso lo dice en su proclama, la proclama contra la anexión, y encabeza una expedición que entra por Haití con el apoyo de Jeffra, el presidente haitiano, porque Jeffra no quería a los españoles, ya se había producido la anexión, porque él les decía que si estaban los españoles ahí, la seguridad del Estado haitiano estaba en peligro. Por eso apoyó a los dominicanos que querían combatir a los españoles. Ahora, la mayoría de la gente ignora que antes de la proclama de Sánchez, la primera proclama desde Curazao contra la anexión la produce un san cristobalense, José María Cabral y Luna. Primera proclama. La de Sánchez fue posterior. ¿Y a quién busca Sánchez para encabezar la parte militar de esa expedición? A José María Cabral y Luna, el san cristobalense de Ingenio Nuevo. Se menciona a Sánchez porque obviamente era el líder, tenía era el líder político, también militar, pero sobre todo el líder político que había encabezado el movimiento independentista. Y por consiguiente pues tenía esa aura y obviamente tenía que ser el líder. Pero el brazo derecho de esa expedición militar fue José María Cabral y Luna. Eso casi no se destaca en la historia. Hay que indagar y ver los documentos y por aquí y por allá para ir descubriendo esas primacías san cristobalenses que hay que exponerlas. Y así podemos ir punto por punto donde San Cristóbal juega un rol brillante, destacado, fundamental. No hay una actividad, no hay un acontecimiento importante de la República donde San Cristóbal no haya tenido una participación estelar. San Cristóbal, por ejemplo, durante
Restauración. O sea, fíjense cómo José María Cabral Ibáez viene y fracasa, obviamente, porque los españoles le mandaron una fragata de guerra y se la instalaron en Puerto Príncipe, apuntando los cañones a Jeffrey. Tuvo que decir, y mandarle, decía Cabral, le quito el apoyo porque esta gente me va a crear un problema. Y tuvieron que devolverse, y ahí es donde fracasa Sánchez, Cabral rápidamente le mandó a decir a Sánchez eso y se fue. Y dicen que Sánchez quiso como que titubeó, que una junta de los militares para ver qué hacemos, y en eso le hicieron una emboscada de una persona que se había comprometido con el movimiento, pero al darse cuenta de que los españoles ya estaban queriéndose, mandaron esa fragata a Haití, que le habían quitado el apoyo Jeffrey a esa expedición, entonces se pasó, o mejor dicho, emboscó para entregarlo a Sánchez, pero Sánchez lo hirieron y luego lo fusilaron. Exactamente. Ahora, cuando se desarrolla el proceso revolucionario de la restauración, San Cristóbal juega un rol estelar, convirtiéndose en el centro, en el sur de la República del movimiento restaurador. El gobierno restaurador, porque los españoles vinieron en 2 expediciones fortísimas, con muchos armamentos, y ocupaban el pueblo, que se lo dejaban vacío, y luego lo hostigaban. Bueno, lo escribe la Gándara, dice, esto era imposible en un ejército sostener ese tiroteo constante, en la mañana, en la noche, en la tarde, donde quiera, era tiro y tiro desde los matorrales, lo ponían loco. Y San Cristóbal se convierte en un centro revolucionario en la parte sur, estratégico, porque además era cercano a Santo Domingo, y las tropas ya se estaban concentrando aquí para ir hacia Santo Domingo, y eso era lo que temían los españoles. ¿Qué declara por el heroísmo en las batallas que se armaron ahí en el sur y donde participaron los sancristobalenses? Eugenio Pereira, Aniceto Martínez, ahí llegó a estar Luperón, Cabral Ibáez. El gobierno restaurador declara a San Cristóbal baluarte inexpugnable de la revolución restauradora en el sur de la República. Y yo me pregunto, ¿muchos de los jóvenes que están aquí han oído eso? ¿Lo difundimos nosotros los san cristobalenses? Tampoco. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Son decenas y decenas de primacías. San Cristóbal, no hay un acontecimiento importante en el devenir de la República donde no haya tenido una participación estelar. Bueno, creo que Odalí hablaba de, ya en la etapa moderna y en estos tiempos, del acontecimiento de la Revolución de Abril. Mucha gente no sabe que ese movimiento cívico-militar inicial, antes de que llegaran los Estados Unidos, las tropas militares estadounidenses a la invasión, a la intervención, un aspecto militar fundamental que fortaleció la participación militar en ese movimiento fue un san cristobalense que era el comandante de los tanques de guerra de la Fuerza Aérea, que se pasó con los tanques de guerra y su unidad a apoyar ese movimiento. Fernando Cabral Ortega. Y después mencionaron a Eleazar Montaz, que estuvo también como miembro de la Marina junto con los Hombres Rana, y muchos otros. Y luego los comandos que se forman en la capital, el Comando San Cristóbal, en la Bomba Texaco, que está frente al Parque Independencia, y muchos otros que no pertenecían al comando de San Cristóbal, eran san cristobalenses, pero por razones ideológicas estaban en comandos de grupos ideológicos diferentes. Exactamente. Quiere decir, y las mujeres de San Cristóbal estuvieron en los comandos. Norma Valdés, Naya Pereira, creo que está en el catálogo que ustedes tienen en la mano, hay mención de varias de estas mujeres que estuvieron, Peralta, Julia,
Estuvieron, la mujer de San Cristóbal estuvo en los comandos. Clarisa Brioso. Muchas. Mencionamos algunas ahí, pero son muchas. Quiere decir que hombres y mujeres sancristobalenses estuvieron presentes en esa lucha del pueblo dominicano porque se estableciera la Constitución de 1963 y contra el invasor norteamericano. No voy a abundar más. Me puedo pasar la noche aquí hablando de las primacías sancristobalenses y de la presencia del sancristobalense en todos los acontecimientos nacionales, pero es el deber de nosotros, los que podemos escribir, los que tienen de algún modo, pueden hacerlo, pero tenemos que trabajar para que la historia de San Cristóbal y el valor de San Cristóbal en la República Dominicana sea exaltado permanentemente. Muchas gracias. Señores, no hay tiempo para más. Buenos días. Nos vemos.